Creo que no entran. ¿Por qué no me deja entrar a los lives? Ahí está. Javi, ¿me puedes enviar la solicitud aquí en la camarita para ver si nos podemos unir? Ok, ahí va. Hola, hola. Hola. Hola, Javi. ¿Sí me Sí, ves? te escucho súper bien también. Ok, yo aquí tengo el problema de que no te veo. Me quedo yo en pantalla. Nada más se ve mi pantalla, ¿Ya? pero son problemas de Instagram de manera normal. Ah, ya. Ya. O El, sea, como el en vivo va a quedar grabado, obviamente sí nos vamos a poder ver. Bueno, ah, ya te voy a poder ver, porque sí se ve la pantalla dividida. ya, súper. Ningún problema Ok, entonces. pero vamos a hacerlo el en vivo y bueno, esperemos que se vayan conectando más personas porque está raro, últimamente está rara la plataforma para hacer los en vivos. Ayer me costó trabajo realizar el que tenía pactado hacer. Ya. Ya, no, pero no importa. Mira, si lo importante es que por lo menos me escuches. Sí, sí, sí. Entonces, pues vamos a comenzar. Doy la bienvenida a un live más aquí en la Mira de los Libros, un live podcast en donde vamos a estar hablando justamente sobre Ryu Murakami y algunos de sus libros, que en este caso serían Sopa de Miso y Piercing. Y también, bueno, acabo de encontrar entre mis curiosidades de libros que también tengo Audición, que todavía no lo he leído, ¿Ya? pero vamos a estar platicando del autor. Justamente tengo una invitada importante que es desde Chile, me acompaña Javiera Vega, que es especialista en literatura japonesa, es fundadora de Hashi Nikkei y aparte tiene una larga trayectoria en las cuestiones de estudios de Japón. Bienvenida, Javi, y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarme. Siempre he seguido tu página, así que fue como genial para mí. No, y justo, digamos que, bueno, esta invitación yo ya la tenía, quería hacerla desde hace tiempo justamente porque surge, nos conocemos obviamente bueno, fue en línea por la quinta jornada de estudios japoneses en Chile, Sí, en donde yo hice una presentación. Tú hiciste la presentación justamente de Ryu Murakami y yo hice una presentación de lo que es la literatura incómoda en cuestiones de la literatura de la Genbaku Mungaku. Entonces de ahí yo ya seguía tu trabajo, bueno, previamente también, pero creo que esa fue la mejor oportunidad para poder hablar sobre este autor, que es Ryu Murakami. Entonces, bienvenida y ahora sí, de verdad, gracias por aceptar la invitación. no, de nada, de nada. Aquí ya te estoy listo. Pues bueno, vamos a ir platicando un poquito sobre el autor. Ryu Murakami para mí es como de esos autores contemporáneos que rompe con el panorama tradicional, digamos, de los samuráis y las geishas, y es un autor que va más pegado a la literatura contemporánea, ¿no? Con temáticas más crudas, más reales, habla sobre los extranjeros en Japón, en cierta forma, y también habla de temas que a lo mejor otros autores pasan de lado. Entonces creo que es uno de estos autores que a mí me gusta leer, no leerlo seguido porque sí es Fuerte. un autor fuerte y un poco complicado, Sí. pero que a la vez te hace reflexionar mucho. No sé qué te parece este autor. A mí personalmente, Murakami me gusta mucho por lo mismo, porque él se atreve a explorar temas que no son realmente agradables, pero que realmente existen al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el Sopa de Miso que vamos a hablar ahora, o en Piercing, habla mucho de, claro, habla mucho del tema de el bajo mundo, el barrio rojo, ¿ya? Que es algo que hoy hay una demanda
por ese tipo de servicios, pero por alguna razón la sociedad dice también lo tiene muy aparte, ¿ya? También habla de verdad, es muy incómodo, igual él tiene unos libros ahí de ¿cómo se llama esto? De historias paralelas en la que, por ejemplo, Japón es invadido por Corea del Norte, entonces él siempre como que tiene un dejo de rebeldía. Dice, yo voy a ir a esos lugares donde a la gente no le gusta ir, pero la voy a llevar igual. Entonces, por lo Sí. menos personalmente me gusta mucho. Y también a mí es un autor que me gusta, nada más que sí, creo que es de esos autores que tengo que ir leyendo detenidamente, porque el primer contacto que tuve con él fue Azul casi transparente, que es otro de los libros que no me gustó, yo creo en cuestiones de la traducción, si se puede decir así, en anagrama, pero cuando descubro Abducción, Uh -huh. que es la editorial que tiene obviamente Sopa de Miso, Piercing, Audición, Decadencia de Tokio, me gustó demasiado y digamos le di otra oportunidad a Ryu Murakami a través de leyendo sobre todo esta historia de Piercing que se me hizo algo bastante trepidante, bastante interesante, sobre todo porque es una historia totalmente distinta a lo que yo venía leyendo de la literatura japonesa contemporánea. Y algo que me gusta de Piercing es justamente eso, esta posibilidad de conocer una historia oscura completamente, ¿no? A grandes rasgos es un personaje bastante oscuro que, digamos, desde que nace su niña, vuelven estos impulsos y deseos de querer cometer ciertos actos atroces y para evitar eso empieza una planeación para llevarlo a cabo con otra mujer. Entonces, ahí fue algo que de verdad a mí me gustó mucho. El personaje justamente no te esperabas que fuera tan oscuro, Ajá. pero fue algo que me gustó, que poco a poco lo fue desarrollando muy Y es bien. un personaje que técnicamente él lleva una vida súper normal, él es el esposo, padre, trabajador, pero tiene estos pensamientos intrusivos, podríamos decirlo de alguna manera, y que claro, solamente los puede canalizar de una manera muy, muy violenta. Y él lleva, obviamente, generalmente el pensamiento intrusivo queda ahí, pero él lo lleva, claro, a la realidad, porque dice, si no lo hago, voy a estallar por otra parte y yo no quiero dañar a mi familia. ¿Ya? Y es un libro muy tenso. Yo creo que de lo Sopa de Miso y Piercing son unos libros bien tensos. Está ahí todo el rato así como, ¿quién va a morir? ¿Qué va a pasar? ¿Alguien va a estallar con ira, con violencia? Y por lo menos a mí, amante de los thrillers y del terror, me resultan atractivos. Y a mí también me gustó mucho, es atractivo porque, digamos, vuelvo y repito, dista de un protagonista tradicional, ¿no? Y es sobre todo un personaje, Kawashima es un personaje que está totalmente, planifica todo lo que quiere hacer, desde el tipo de mujer que quiere, desde cómo va a ser el crimen o cómo va a ser toda esta actividad oscura, y que lo lleva durante casi, digamos, del capítulo 1 hasta el capítulo 10, si no me recuerdo, lleva toda esta planeación. En el capítulo 10 es cuando entra este otro personaje, que es esta mujer, esta chica que se dedica pues al servicio sexual, y también es un personaje que no te esperas que tenga una vida totalmente oscura. Claro, ella se ve como la víctima. O sea, como que de hecho en un momento tú estás como con miedo por ella. Se ve como muy indefensa, pero también ella toma una actitud bien defensiva, que eso también se ve un poco en Audición. Y que ese es el gran engaño de Audición, sin ánimo de hacer spoiler, que también, o sea, a mí se ve muy correcta, muy propia, y resulta que sale con ese lado muy oscuro. Que justamente ese lado oscuro para mí fue cuando ella empieza a hacer ciertos recuerdos de la situación, del odio que le tiene a su Mm, padre. No voy a dar más spoiler, pero justamente ese es uno de los, puedo decir, como alicientes justamente para convertirla en un personaje totalmente oscuro. Y justamente, digamos, no se esperaba el personaje de Kawashima, que es este asesino, vamos a decirlo así, que fuera a enfrentarse a una mujer completamente
o peor, igual de loca o peor que él. Fue algo que a mí me gustó mucho de esta historia. Sí, fue un cambio bien interesante de dinámica. Y de hecho, eso te iba a comentar, porque me habías dicho de que te interesaba Piercing. ¿Tú sabes que hay una adaptación norteamericana al cine de Piercing? No sabía. Es del 2018, 19 por ahí. Y la actriz que hace de bueno, la versión norteamericana de Chiaki es la que hace de Alicia en el País de las Maravillas. Oh, Entonces ella se ve como muy suave, como muy vulnerable, pero resulta que también ella, muy buena actriz, ella salió totalmente de la parte mainstream del cine y hace ese cambio también, de que pasa de la víctima a, ¿cómo se llama? La persona que ejerce la violencia, se siente muy bien el cambio. Es una de las pocas adaptaciones de literatura japonesa a norteamericana que salió bien. tendré que verla, pero simple y sencillamente, leyendo a Ryo Murakami, de verdad, me sorprende que sea, que a pesar de que sea una historia completamente oscura, creo que es universal, ¿no? O sea, deja de lado toda esta, es contemporánea obviamente, pero deja de lado toda esta parte como muy trágica de Japón y nos muestra un Japón moderno que también se enfrenta a la realidad, ¿no? Y que también se enfrenta a situaciones oscuras que a lo mejor no somos, nosotros como extranjeros no vemos de manera constante, ¿no? Y que creo que aquí los libros de Murakami lo demuestran justamente con Piercing, que fue como este segundo, casi primer acercamiento con el autor, a mí me fascinó porque justamente, vuelvo y repito, como es algo que no te esperas, es cada capítulo quieres seguir leyendo más. Creo que me lo terminé leyendo en, ¿qué será? En 2 días. Y eso que es un libro bastante, no es tan largo, pero sí era como un libro que si lo termino en un día, voy a, me voy a quedar con ganas de seguir leyendo al autor. Ajá. Y justamente, perdón, justamente algo que también me gusta mucho es, creo que estos simbolismos del Japón que no queremos ver, de que a veces no nos muestran, que es este Japón oscuro, en donde obviamente, pues bueno, hay situaciones que hoy en día pues también son el reflejo de la sociedad, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, a lo mejor no entra tanto en este libro, pero sí es por la parte de la presión del trabajo, de que la salud mental de muchos japoneses, digamos, está desequilibrada y que obviamente lleva a que se quiten la vida y que sea una presión constante por parte de los círculos sociales japoneses. Siento que estos libros están casi en esa línea, aunque Ryo Murakami siempre le va a ir dando la vuelta a sus historias. Exactamente, sí. Bueno, como dices tú, igual obviamente Ryo Murakami muestra el lado que no es muy agradable de Japón, el lado que existe, pero como decirlo de alguna manera, el Japón superficial se niega a verlo. Pero, por ejemplo, en el lado, por ejemplo, que a mí mi libro favorito de Ryo Murakami, a pesar de que no es un libro muy agradable, es Sopa de Miso. Ahí hace igual un acierto también crítica a las personas que hacen como que esta como fetiche de Japón, como que Japón es extraño, Japón es como carta blanca para todos estos deseos medio perturbadores, etcétera, que lo vemos con la figura de Frank, porque Frank, Sí, bueno, sin dar mucho spoiler, pero Frank, claro, es un asesino y en algún momento él dice así como, oh, no, yo vengo a Japón, esto, porque aquí yo voy a vivir la gran vida en este barrio donde todo está permitido, etcétera. Y resulta de que tampoco es tan así. Obviamente hay esta apertura, estos clubes donde hay prácticas que a lo mejor a alguna persona... Pero yo creo que él también viene con una versión idealizada, entre comillas, de lo que es Japón, el mundo bajo de Japón. Y se da cuenta de que igual, obviamente él es una persona que no tiene mucha empatía, pero de que obviamente son personas que no siempre van a querer ir a la marcha de que él va. Entonces yo encontré que ese contraste entre Kenji y Frank también es una respuesta a eso que suele suceder, de que ay, Japón es tan extraño, Japón es tan turbio. Así que me gusta mucho esa parte.
Sí, justamente a mí me gusta y creo que ahora que haces mención a esto, creo que también puede ser un poco una crítica a, ya entrando a Sopa de Miso, un poco la crítica a los extranjeros. Se me viene mucho ahorita a la mente lo que está pasando con ciertas zonas de Japón, en donde pues ya se está haciendo estas prohibiciones porque los extranjeros no saben cómo comportarse, ¿no? O sea, lo que pasa en Kioto, esto del espacio que cerraron para dejar de ver el monte Fuji. Y con Entonces creo que también va por ahí, ¿no? exactamente, y se hace una dinámica interesante porque Kenji igual tiene sus prejuicios. Tiene, o sea, como que hay prejuicios de las dos partes. Hay prejuicios de parte de Frank, de lo que está permitido en Japón y que no está normalizado en Japón, mientras de que Kenji también está con unos prejuicios de cómo son los extranjeros y también hace unas comparaciones bien interesantes con respecto a lo que significa la soledad para un japonés, que también lo que significa una soledad para un norteamericano. Entonces, ese contraste añade más también a la tensión, porque es un libro que todo... El tema es que Kenji tiene que estar ahí tratando de que Frank no lo mate, ¿ya? Pero se pueden dar muchos pasos en falso en esa dinámica. Y esa parte también de la cultura, el choque cultural, también es algo que puede gatillar esa tensión. Sí, justamente en esta parte de Sopa de Miso siento que ahí se refleja todos estos aspectos y son personajes de verdad, a mi gusto, bastante oscuros, ¿no? Ya para los que nos estén escuchando, en contexto, Kenji es un guía turístico, pero para extranjeros, no certificado, que eso también creo que es otro de los temas bastante interesantes, que se dedica principalmente a el turismo sexual, ¿no? Y como lo habíamos comentado, los llamados barrios rojos, que incluyen obviamente los troops, los Love Hotel y obviamente pues estos espacios en donde pues las personas pues pueden disfrutar pues de la compañía erótica, ¿no? Y en esta historia pues bueno, se encuentra Frank, que también es un personaje que aparenta ser alguien normal, pero que también oculta, o tiene como muchas caras y facetas, ¿no? Mm. Eso es también interesante porque justamente Frank, Kenji lo ve como, se da cuenta que desde un principio miente. Y eso también me gustó mucho, ¿no? Porque Frank, a pesar de que intenta ocultar su verdadera identidad, Kenji la descubre. Y eso fue como algo, creo que fue algo que a mí me gustó de esta historia y de esta relación tan eh, curiosa entre estos dos personajes. Sí, Más aparte el personaje de Frank, obviamente es un personaje bastante, ¿cómo puedo decirlo? Es un extranjero, bueno, es un norteamericano que va a tener problemas mentales, que eso también es como algo que pone en el dedo, digamos, pone el dedo en la herida Ryo Murakami, ¿no? Es un poco esta situación de las enfermedades mentales, aunque aquí sí nos comenta cosas que a mi gusto me sorprenden, ¿no? En este caso, y el mismo Frank lo dice, la operación que le hicieron para quitarle una parte del cerebro y sobre todo como para tratarlo y mantenerlo tranquilo, ¿no? y Pero sabes perfectamente que a pesar de eso, Frank sigue siendo un asesino serial. claro, eso me sonó mucho como la lobotomía, las lobotomías que se hacían en Estados Unidos para calmar a las personas, que en realidad las dejaban como un vegetal. Pero por lo menos, bueno, que también mi punto de investigación también es un poco el tema de la criminalística. Y me parece interesante la premisa que hace Murakami de cómo funciona un asesino en serie norteamericano que tiene sus características por un tema cultural, ¿ya? En el espacio de Japón, donde también han habido asesinos seriales o criminales, etcétera. ¿Cómo funciona ahí? Donde la cultura es diferente. Entonces, a mí me gusta mucho este libro. Es un libro muy desagradable. Tiene escenas muy horribles, que de hecho son muy chocantes. Yo me acuerdo la primera vez que leí Sopa de Miso. Siempre cuento esta anécdota porque me da mucha risa. Estaba en el bus, estaba leyendo y llego a la escena del bar.
no voy a dar más. Y pasa cierta cosa y quedé así como, cerré el libro, lo dejé en mis piernas y quedé así. Y seguía avanzando. Dije, tengo que darme una pausa de esta parte. La verdad, ya estoy un poquito, he perdido un poco la sensibilidad del terror, pero realmente esta como que me llegó y dije, sí, todavía me sorprendo, todavía lo tengo. Es que, de verdad, esa escena, sobre todo esto, y ya sé cuál te refieres, creo que nadie se la espera. O sea, en realidad es algo que parece una reunión aparentemente normal y suceden cosas que nadie se espera, ¿no? Y cuando lo vas leyendo y vas viendo el nivel de descripción que se hace de esa situación, bueno, yo terminé traumado. Digamos, igual tuve que hacer un pequeño paro porque sí, no pude, no puedo pensar en cómo Ryu Murakami pudo haber escrito algo tan salvaje, vamos a decirlo así, que también me pasó un poco con Piercing en una de las escenas, pero siento que fue algo bastante fuerte en cierta forma y me quedé, literal, creo que tuve que dejar unas cuantas horas o un día para poder retomarlo y terminar la lectura, porque sí fue algo bastante fuerte, ¿no? Y bueno, literal, creo que los 3 días que está dividido el libro de Sopa de Miso, nos da a entender que esos 3 días son totalmente oscuros, en donde Kenji, pues en realidad busca sobrevivir, ¿no? Y Sopa de Miso creo que es esa parte, lo vemos desde la parte de Kenji, pero también eso es bastante interesante. Y bueno, Frank, vuelvo y repito, es creo que un personaje bastante complejo y con una oscuridad que creo supera, no creo, más bien, supera a los dos personajes de Piercing. Sí, es que realmente él no funciona con el nivel de empatía. Es algo que hasta incluso en su mismo, como funciona su cuerpo, no funciona como un humano promedio. Porque incluso en unas partes dice de que él no siente frío. También hablan del tema de que su cara tiene como una textura extraña. Entonces, como que él es como una anomalía. Se presenta en todo momento como una anomalía. Que es humano, pero no tan humano. Entonces, cuando de hecho Kenji siempre dice que él como que le da como una cierta, como un resquemor, y todos los personajes que se topan con él es como que él es como extraño, como un canny body, una cosa así. Lo mismo que pasa con los robots. Que uno lo Sí, humano, eso es lo que me da la impresión que quiso representar Murakami. sí, y creo aparte de esta representación, sí, el otro tema fundamental, vuelvo y repito, son estos barrios rojos o barrios sexuales, y entre estos barrios sexuales hay una cuestión de que, o en la temática o la crítica a los jóvenes, ¿no? En este caso, sobre todo los jóvenes que en cierta forma escapan de casa y la única forma de poder sobrevivir pues es a través de estos lugares. Justamente Kenji es uno de esos jóvenes y aparte de él también, digamos, su novia, que no tiene mucha presencia, pero también es esta niña que se dedica no recuerdo si era camarera o Ah, era... ella como que había tiempo en citas compensadas, pero dice que nunca había llegado al extremo de prostituirse. Eso es lo que comenta Kenji por lo menos. Y bueno, y todos los temas, el tema de la sexualidad aquí en Japón, bueno, en esta parte de los barrios también fue otra de las cosas que me llamó la atención porque nos presenta en esta guía o en este libro en donde está, digamos, esta revista que es donde se puede conseguir, justamente se consiguió el dato de Kenji, ahí ves, Ah, sí, ahí ves sí. ves todo este proceso, ¿no? De lo que, de los barrios que hay en Japón, ¿no? En este caso no solo es un barrio rojo para un público, ¿cómo puedo decirlo? Para el público heterosexual, sino también está para toda la diversidad, en cierta forma. Que en cierta forma no habla tanto el libro, sino no nada más nos habla de este barrio, digamos,
como más apegado a un barrio heterosexual, pero que yo creo también aquí actualmente Japón tiene pues un lugar especializado para el público LGBT. Claro, es que yo creo que poco corto expresando eso, pero yo siento que él como que quiere decir en realidad de que este barrio es como para todos. O sea, lo que la inclinación que tú tengas, tu identidad que tengas, y todo lo sexual que tengas, vas a encontrarlo. Claro. Y es increíble que en una sociedad que de hecho también lo representa muy bien, que no se hablan de ciertos temas, que se tiende a ocultar, esté esto, y tan abierto dentro de su misma burbuja. Y bueno, también como hablas tú, también habla mucho del tema de los jóvenes, por ejemplo, las jovencitas que se prostituyen. De hecho, Murakami tiene otro libro que es muy bueno, que es Love and Pop, Topacio 2 se llama también en algunas traducciones, que habla también pues, de un grupo de chicas que van a citas compensadas. Pero el tema, claro, que él dice, esto ya no es un tema de cómo se llama, de sexualidad, sino que es un tema también de soledad y también un tema de rebeldía. Ya, yo quiero salir de la estructura que estoy y yo por eso busco esto. Y a veces ni siquiera es por necesidad económica, sino que es una necesidad de algo más. Y a veces esa misma necesidad te lleva, bueno, dependiendo de las circunstancias de cada ser humano o de cada japonés, te lleva a estos lugares tan, digamos, pues oscuros, ¿no? Y en cierta forma son situaciones que siento que hoy en día se siguen reflejando, ¿no? A pesar de todo lo que se ha vivido, estos barrios rojos en específico siguen siendo como el lado oculto de Japón, que no quieren que se vea. Obviamente aquí nos salga de alcoholismo, nos salga, meten un poco la parte de la drogadicción, un poco más eso es en azul casi transparente, Sí, y bueno, y toda la parte de la sexualidad que creo que es como el tema, por lo menos tanto en piercing como en sopa de miso, es uno de los temas más que más podría interesar al público en general, ¿no? Y que nos muestra otra cara de Japón. Vuelvo y repito que es algo que también yo tengo como ganas de explorar esta parte de, ¿cómo? Si creo que la voy a ubicar también en este género de o en esta vertiente o etiqueta que es la literatura incómoda, porque sí también a mí me incomodó, ¿no? Por descubrir cosas que en cierta forma pasan en cualquier parte del mundo, pero aquí Ryo Murakami, creo que esa falta de, digamos, a mi perspectiva, él me muestra como una falta de sensibilidad, ¿no? El autor lo hace de manera tan fría que lo quiere mostrar al público de esa forma. claro. Es que yo creo que también va un poco con Murakami, Ryu Murakami, cómo es él, también su contexto personal, porque él tampoco es como el japonés convencional, que podríamos a lo mejor, no estoy hablando ¿cómo se llama? De la imagen que uno tiene en la mente a lo mejor de un autor, ya a lo mejor muy estudioso, eso, ¿no? Pero él siempre estuvo como muy apegado al tema de las protestas estudiantiles, que en Japón es como, no es como en Chile, por ejemplo, que el tema de las protestas estudiantiles está como muy normalizado. En Japón, menos en la época que él estaba como estudiante en los 70, él estaba muy incorporado con el tema de la cultura hippie también, que de por sí es antisistema. Ya estaba con el tema Norteamérica, que también hay un resquemor ahí entre medio, sobre todo después de la guerra. Entonces, yo creo que viene también un poco del mismo. Es decir, yo tampoco soy, tampoco soy muy convencional que digamos. Entonces, hablemos de otras personas que son igual de poco convencionales como yo. Entonces, por eso él trae personajes que, por ejemplo, prostitutas, guías turísticos del barrio rojo, personas que su salud mental quizás no está en el mejor lugar. Entonces, claro, es su grupo. Y por eso habla de ellos. Sí, sí, concuerdo mucho contigo. Obviamente ahorita mencionamos, hay un autor
digamos, bueno, habla de las marginalidades, ya me acordé, que es hay un término en japonés, pero habla de las marginalidades. Obviamente, Ryo Murakami ya lo ve desde una perspectiva más actual, Ujú. pero por ejemplo, Oda Saku, estos autores decadentistas hablan de la marginalidad o de esta parte de Japón, pero bueno, desde su perspectiva después de la Segunda Guerra Mundial. Justamente ahorita se me vino ese término a la cabeza, justamente por lo que estamos hablando de estos personajes totalmente incómodos, diferentes a lo mejor a la tradición, Al y margen. que también nos permite, y que también nos permite justamente eso, ¿no? De ver que hay más allá de lo que es el Japón que nos quieren pintar o el Japón que se nos vende, ¿no? Y creo que Ryo Murakami lo maneja de esa forma y lo venden de una manera tan bien que, bueno, fui capaz de tener otro libro de él, que es Audición. No lo he leído todavía, espero leerlo pronto, pero fue bastante interesante. Estos ejercicios, bueno, por lo menos estas lecturas con Piercing, que fue el primer libro, Sopa de Miso, Azul Casi Transparente, vuelvo y repito, yo siento, a lo mejor lo tengo que volver a leer para ahora sí ya quitarme como un poquito el mal sabor de boca de la traducción, Es que porque sé que Ana... Adelante. Azul Casi Transparente igual es su primera obra, entonces yo creo que era un Murakami muy verde. Creo que eh, priorizó el shock por sobre el desarrollo de una historia. Aunque Sí, ganó la Kutagawa con ese libro, sí, pero siento de que es un poco nebuloso. Entonces yo creo que también no es, la traducción sí puede ser un factor, pero igual es un libro que se nota que todavía le faltaba. y que bueno, hoy en día pues tenemos la fortuna de que estos libros nos lleguen o estén en Latinoamérica a través de la traducción, las buenas traducciones que ha hecho Abducción. Ujú. Y, y Sopa de Miso, ahora que recuerdo, hay otra traducción, bueno, otra traducción de, si no me acuerdo, de Mala Hierba o Mala Tierra, se llama la editorial española, que va, la próxima semana va a sacar allá la edición de Sopa de Miso. Habrá que ver qué diferencia se tiene con respecto a la traducción que hizo, por ejemplo, Juan Carlos Cortés, que de todos modos a mí me gustó. Mientras mantengan y respeten, creo que la esencia del autor, de ahí en fuera, no importa lo demás, ¿no? Sí, Y ¿no? Y por un tiempo, por ejemplo, Ryu Murakami no estaba en ninguna parte en español. De hecho, Sopa de Miso tengo una edición norteamericana, ¿ya? Y como una semana de que me llegó de Estados Unidos, me avisaron que Sopa de Miso iba a estar la versión de Abducción. Y todavía quedan muchos libros de él, que están en inglés, que no han sido traducidos, y libros que están solamente en japonés y que no tienen ni traducción ni en otro idioma. Entonces, no, yo espero que pronto se siga trayendo y se sigan traduciendo más cosas de literatura japonesa, obviamente también de Ryo Murakami, porque creo que, vuelvo y repito, y ayer como lo comenté en el live que hice de literatura proletaria, ¿mm? son, cada autor nos va a mostrar un Japón desde un punto de vista diferente y bueno, y cada autor también tiene conexiones muy interesantes. En el caso de Ryo Murakami, ahí sí no investigué como tal si tiene alguna conexión o influencia de otros autores japoneses. No sé si tú sepas algo más o menos de eso. Mm. Sí que no tengo mucho conocimiento cuáles son sus influencias, pero si no recuerdo mal, él también tiene con Amy Yamada, que también es como una autora bien interesante que habla también ella habla mucho también del tema, por ejemplo, de las bases norteamericanas, de los extranjeros en Japón después de la guerra. Eso fue como todo un movimiento que fue en un tiempo de hablar también de este Japón incómodo y de cómo la juventud estaba cambiando dentro de ese tiempo. Y de hecho, como Ryo Murakami como que se junta con puras personas transgresoras. Por ejemplo, el mismo que Yayoi Kusama también. Él tuvo, de hecho, en una película ella aparece, hace un cameo. En The Oh, en la adaptación cinematográfica ella hace un papel cortito. Y que Yayoi Kusama ya aparecía que ella también habla del tema de la sexualidad, salud mental y todo lo demás. Está totalmente
A ver si estamos aquí. Sí. De repente luego la conexión como que se corta. Estoy tratando de conectarme de nuevo. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Sí me Sí. escucha. Sí. ¿Quién sabe? Te digo, y de repente esta red social está rara. Sí. No sé si también sea por lo de las llamaradas solares y estas cosas que luego dicen los científicos. Pero bueno, retomando esta parte de Ryo Murakami, creo que también, bueno, ahora diste con uno de los puntos que a mí me interesa, que es bueno, y que espero en algún momento poder trabajar un poco más, que es la incomodidad, ¿no? Lo que es la literatura incómoda, justamente. Para mí creo que toda esta literatura incómoda, tanto la contemporánea como la de la Genbaku Bungaku, ¿Mm? tienen mucha relación, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estamos viendo una constante evolución social. Vemos que obviamente, voy a sonar así un poco académico, pero vemos que lo que se escribe durante, digamos, no sé, de la Genbaku Bungaku, que es más o menos después de 1945, y en años posteriores, tienen un mensaje en específico. Va dirigido a demostrar un sufrimiento de la población. Digamos, ese es el mensaje. El emisor es la misma población y el receptor se incomoda, ¿no? Que el receptor en este caso, pues es los demás japoneses, los mismos norteamericanos, que es como esta triada que continúa y que siento que esta misma incomodidad que se generó por parte de otros japoneses y por parte de los mismos estadounidenses va a generar otra contrarrespuesta, ¿no? Otro género literario a esta incomodidad, o la van a aceptar y la van a adaptar. Digamos, eso es un poco como la hipótesis que trato de manejar. Y creo que aquí con Ryo Murakami, como lo mencionas, con estos movimientos jóvenes, esta incomodidad sigue, ¿no? Y creo que es algo que creo que hoy en día pues vamos a seguir viendo en la literatura japonesa, ¿no? Claro, tenemos el tema también de la, como dices tú, de la incomodidad. Entonces, por ejemplo, tenemos el tema de aceptar la fealdad. También eso, y eso también lo vemos, por ejemplo, en el manga, el tema del eroguro, ¿ya? Del erótico grotesco. Entonces, Sí, de, lo que pasa y estos movimientos que vienen también de contracultura, que dicen, abracemos ese caos, ese caos existe, entonces, ¿por qué lo vamos a ocultar? Entonces, y de hecho, si tú te fijas, por ejemplo, ya el mainstream del eroguro empieza también como entre los 60 y 70. Entonces, coincide también con el movimiento, la influencia que también probablemente Murakami agarró. También mucho de Estados Unidos, también, que en Estados Unidos la violencia está un poquito más internalizada, más normalizada. Y obviamente el tema bélico también. Entonces, yo creo que esa violencia que está recibiendo la traduce de una manera artística, que claro, como dices tú, es incómoda, pero también nos produce un efecto. Bueno, en algún momento dice también muy bien en Sopa de Miso, dice es como pinchar un nervio. Para mí siempre la literatura de este Murakami es como pinchar un nervio. sí, sí, concuerdo mucho. Concuerdo mucho que sí es una literatura que, bueno, sobre todo en el caso de Ryo Murakami, va a causar un efecto reflexivo. Bueno, casi siempre al final va a ser reflexivo. ¿Cómo le podemos llamar? Es algunos amigos siempre lo van, cuando yo les recomiendo literatura japonesa, no es la hermosa y la que se llama cozy, ¿no? Sino es la que te apapacha el corazón, sino es esta que es un bálsamo de arsénico y que te va a llegar al alma, ¿no? Pero te desgarra el alma, es lo que a veces yo les digo. Y es la que a mí me gusta consumir en realidad, porque creo que en esa incomodidad también va a reflejar cosas que a nosotros nos incomodan y que ciertas problemáticas que al final de cuentas también tenemos que enfrentar nosotros como personas, como latinoamericanos. ¿Por qué? Porque podrá ser
digámoslo así, Japón está muy lejos de nosotros, está en el continente asiático, allá ahorita apenas está amaneciendo, Ujú. y acá pues, es tarde para nosotros, pero creo que todos somos, bueno, yo lo considero así, todos compartimos lo mismo, compartimos los mismos problemas, compartimos a lo mejor en un menor o mayor grado, pero también lo compartimos en la literatura, ¿no? Y lo compartimos en este punto de vista que vuelvo y repito, es esta incomodidad, ¿no? ¿Y qué es lo que se tiene que reflejar? Igual, vuelvo a hacer referencia a los sobrevivientes de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que esa incomodidad que ellos reflejan es justamente para hacer memoria, ¿no? Memoria de que no vuelva a pasar un suceso de esta magnitud. Y creo que, y como lo mencionas tú, aquí yo creo Ryu Murakami lo que, a mi punto de vista, también lo que busca es que reconozcamos esta fealdad o reconozcamos este caos que se vive hoy en día y más que eliminarlo, quizá es vivir junto con él. Entonces, creo que por ahí va más o menos también esa parte. Un síntoma de algo. No es que, por ejemplo, de hecho ahora que estaba repasando un poco Sopa de Miso, en una parte está hablando del asesinato de una estudiante y habla el panel de expertos. ¿Ya? Y lo único que dicen, estas chicas que se venden y que son egoístas. Y claro, esta es una visión muy superficial. Y claro, a lo mejor puede ser cómoda para la persona a la que está diciendo porque es como, esto es extraño, esto es de otro mundo, la japonesa no es así. Pero alguien se pregunta y dice, ¿por qué estas chicas, si lo tienen todo, tienen una casa, tienen techo, tienen esto, ¿por qué se están vendiendo de esta manera? ¿Qué están buscando? Entonces, él lo ve más que... Por eso yo siento de que a pesar de que Murakami es fuerte, no siento que es morboso, porque no es solamente mostrar violencia por mostrarla, sino de que él la muestra como es un síntoma de algo. Las personas que recurren a esa violencia o a conductas autodestructivas, ¿qué les pasó? ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió este impulso? Sí, justamente creo que es esa parte donde el autor creo que va a reflejar todas estas situaciones, ¿no? A lo mejor también, vuelvo y repito, también es influencia como lo habíamos comentado, es influencia de su entorno. Pero siento que aquí es donde obviamente vemos que hay situaciones en el día a día que, pues que ya a mí en este caso ya ni me sorprenden, ¿no? O sea, creo que siempre, ahora que estoy muy inmerso en la literatura japonesa y leyéndola y estudiando todos estos procesos, me sorprenden, o sea, me sorprenden dentro de la literatura, pero también veo que reflejan parte de la sociedad, ¿no? De los síntomas que hoy en día la sociedad tiene, ¿no? De este caos, vuelvo y repito que somos como sociedad hoy en día. Y algo interesante, y creo que eso es, no lo muestran como con morbo, sino lo muestran como un reflejo de, ¿no? Con una idea de los síntomas, vuelvo, retomando tu palabra, de los síntomas que tenemos nosotros como seres humanos a las reacciones que puedan ocurrir al exterior. Exacto. Y de hecho también incluso Murakami agrega un poco de humor negro en Sí, sus libros. Y es porque dice, es tragicómico, porque es horrible, pero también es común. Y sucede. Entonces, es como, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, a eso puede ser a lo mejor un poco chocante, porque la gente puede pensar de que él casi se está riendo de las circunstancias, horribles circunstancias que están pasando a algunos personajes. Pero en realidad le está diciendo, esto también es vida. sí, concuerdo mucho en esa parte. Claro, y bueno, yo creo que también, por lo menos ya es un poco apreciación personal y por un tema también cuál es el panorama de la literatura japonesa, por lo menos en español. Hay muchos libros que son como muy etéreos, muy agradables, porque igual la literatura japonesa tiene como una característica que es un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Un poco más implícita, no es tan confrontacional. Entonces, cuando llega una persona y lee a Murakami, es como shock. Y piensa de que también es como una anomalía, pero resulta que hay todo un tema de literatura de este tipo que no ha sido traducida, porque a lo mejor
no entra dentro del target que busca el lector mexicano. Amy Yamada, por ejemplo, te digo, ella no está traducida al español, no he encontrado nada. Hitomi Kanehara, que también es como de la misma onda que Ryu Murakami, un libro está traducido al español y hay 2 en inglés, pero ella tiene un larguísimo, un catálogo. Entonces yo creo que la gente se sorprende, pero es por un tema de que simplemente no está, por un tema de traducción. Lamentablemente japonés es un idioma que no es fácil de aprender. Sí, sí, concuerdo mucho contigo en esa parte también. Y algo que hoy en día, por lo menos veo en la literatura japonesa, bueno, en la que se llega a consumir aquí en los países latinoamericanos, es justamente esa, ¿no? La literatura como muy dulce, muy apegada al corazón, ¿no? O sea, vemos Los días en la librería de Morisaki, todas estas lecturas como muy sencillas, que también tienen un mensaje, pero justamente cuando uno se topa con autores clásicos, ¿no? Vamos a ponerlo así como ¿cómo se llama el autor de Arrasar las semillas? Arrasar las semillas. A los niños, sí. Justamente, ¿no? O un Murakami, o un Dazai, o un Akutagawa, que son como estos grandes maestros de la literatura, pues uno se va a sorprender, ¿no? De todo lo que justamente hay una infinidad de autores, una infinidad de movimientos literarios que no es nada más lo dulce, no es nada más estas novelas, justamente, bueno, digamos, una creadora de contenido de aquí de México dice que la literatura japonesa es lenta. No sé qué tan lenta sea, pero yo creo que depende del autor, ¿no? Y creo que también ese es uno de los factores, puede ser. Sí, bueno, por lo menos a mí, o sea, yo creo que también de repente a uno le dan ganas de leer un libro así suave, que te hace sentir bien. Por ejemplo, Los días de la librería Morisaki me gustó harto. Lo sentí mucho porque otro autor que yo amo es Banana Yoshimoto. Me recordó mucho a Kitchen en algunas partes. Pero la idea es lo mismo que en Latinoamérica. O sea, vas a encontrar libros que son muy agradables como para hacerte sentir bien y vas a encontrar libros que son muy fuertes y no son agradables. Entonces, ¿por qué no podemos esperar lo mismo de la literatura japonesa? Pero igual estamos muy a la merced de lo que las editoriales, ¿cómo se llama?, se deciden a traducir. O sea, por ejemplo, claro, ahora es genial, ahora Abducción está traduciendo a Ryu Murakami y eso es fantástico. Pero hay MS en Argentina, Satori ahora también está como más metido en traer estos autores, pero falta mucho todavía. Tenemos como la cúspide nomás del iceberg de todo lo que puede ofrecer Japón en la literatura incómoda. Uy, y siento que podemos hablar infinidad de diferentes perspectivas de cómo es esta incomodidad al ser humano, desde la parte contemporánea con Ryo Murakami, desde la Genbaku Bungaku, que es la literatura del holocausto nuclear, desde la incomodidad con el decadentismo, ¿no? Con Dazai, Oda Saku y Ango Sakaguchi, ¿no? Y más desde el punto de vista femenino, está también esta incomodidad a lo mejor con el movimiento proletario, ¿no? Que era justamente el tema de ayer que estaba platicando con otra invitada. Y de verdad, creo que la literatura japonesa va creciendo, la oferta está creciendo en cuestiones de traducción. Abducción, Satori, también El Caracol, Noctámbula, bueno, son algunas de las editoriales que veo que están haciendo un trabajo impecable en traernos y ofrecernos un abanico de posibilidades y nosotros poder elegir los diferentes autores que queremos leer, ¿no? Y bueno, yo que a mí me fascina todo lo incómodo, pues bueno, yo voy a seguir por esa línea, aunque de repente siga, necesite como un bálsamo al corazón con alguna historia más tranquila, pero por lo general he estado leyendo y sigo leyendo literatura bastante incómoda y vamos a ver cómo se van dando todas estas
cosas. Pero bueno, Javi, ya estamos entrando en la fase final de este pequeño live podcast, que justamente, bueno, va a estar el live disponible para quien quiera verlo, pero también vamos a, el podcast, lo voy a estar editando hoy mismo para que salga lo más seguro, y creo que sí va a ser, salga mañana mismo a las 12 del día. Maravilloso. Entonces, esta plática, pues bueno, para quien quiera escucharla, también va a estar disponible en audio. Javi, ¿algo más que nos quieras comentar con respecto a Murakami? Estén atentos a los libros que vayan saliendo y traten de leer. Hay uno que es como un libro semi-autobiográfico que se llama típico Murakami 69, pero es porque está ambientado en 1969. Y ahí no es chocante porque es la vida de un escolar, pero hoy se van a dar cuenta más o menos cuál era la personalidad y la perspectiva que tenía Murakami cuando era joven y se traduce mucho en sus historias también. Si pueden leerlo, leerlo. Y bueno, y también invitarlos a que te sigan, que tu perfil de Instagram es Habits89, y a todo el trabajo que estás haciendo en Hashi Nikkei, que es obviamente un espacio especializado para cuestiones de la difusión de la cultura japonesa y también de toda la cuestión de la cultura Nikkei en Chile. Exacto, con mi colega que es Keiji estamos haciendo este proyecto de Hashin Nikkei, que es para, bueno, para la comunidad Nikkei y también para los chilenos que también les interesa, bueno, los chilenos, latinoamericanos, todos, la cultura japonesa de una manera mucho más profunda. Y que sí ha estado, bueno, tiene poco que se fundó este proyecto, pero yo auguro mucho éxito y crecimiento porque justamente esto es lo que necesitamos, que es que siga habiendo plataformas, proyectos que difundan, ¿no? Toda esta parte de la cultura japonesa, de la literatura y bueno, y una infinidad de temas que de verdad creo que Japón nos brinda de manera, nos brinda de manera impresionante, ¿no? Desde literatura, comida, cultura pop, todo para los que somos apasionados de la cultura japonesa. Exacto. Y bueno, también aprovecho de decir, si me siguen, voy a estar publicando un libro, no puedo dar muchos detalles todavía, pero en una editorial más o menos conocida. Y también voy a hablar también un lado de la cultura japonesa que a lo mejor no es muy agradable, pero se está como hablando harto, que es el tema de los crímenes. Oh, va a Crímenes ser muy interesante. icónicos, entre comillas, que han marcado la sociedad y cómo ha afectado la sociedad tanto en el cambio de leyes, la sociedad en sí, el público, y también los rumores que llegan a Latinoamérica por problemas de traducción. Que hay varios partidos también. Va a ser muy interesante ese proyecto y creo que, bueno, al final de cuentas va a haber mucha literatura japonesa para rato para poder seguir platicando en diferentes plataformas, diferentes proyectos, que eso también nos va a permitir, bueno, seguir con la difusión de esto. Espero muy pronto, bueno, yo ahorita, el aviso que doy es que yo sí ya tengo otra ponencia con el mismo tema de la literatura incómoda, ahora va a ser acá en México, y quizás, no sé todavía cuándo, no he visto como las redes sociales de jornadas de estudios japoneses, bueno, las jornadas que se hacen para estas ponencias en Chile, pero sí, si pronto se da, pues creo que voy a estar volviendo a participar con algo de literatura japonesa, pero ya desde un punto de vista más regional. Me parece. Súper. Yo también ahí tengo algunos temas que estoy barajando para charlas acá en Chile y también para las ponencias, así que ahí nos encontraremos. Ahí estaremos. Pues bueno, Javi, te agradezco que hayas aceptado la invitación a este live podcast. Obviamente, este es ya el último episodio de la segunda temporada de En la Mira de Japón, de Detrás de la Historia de los Libros, En la Mira de Japón, porque el podcast va a tener un descanso bastante largo, por lo menos en la parte de literatura. Este va a ser el último episodio que grabo con invitado y van a salir otros episodios con mexicanos y extranjeros contándonos su experiencia de vivir en Japón, pero bueno, ese ya es otro tema aparte. Pero vamos a
va a estar como en stand-by el podcast, justamente porque me tengo que preparar un poco más y en 2025, si todo sale bien, regresa el podcast, pero ya con una estructura más académica. Oh, ok, me parece. Estaremos esperando entonces. Sí, justamente. Espero que en 2025, en agosto, yo estar dentro del espacio que me interesa estar para poder seguir haciendo la difusión de la literatura y bueno, y estudiarla de manera correcta y ya, digamos, ya no nada más hacer este proyecto, sino ahora sí darle una forma más académica. Me parece, muy bien. Pues bueno, gracias Javi por aceptar la invitación. Obviamente que van a ver el live, va a estar aquí ya disponible, va a estar en diferido. Y el podcast, vuelvo y repito, mañana sale a las 12 del día, hora México. Estamos hablando que serían las 3 de la tarde, hora Chile. Más o menos, sí. Y bueno, Javi, te agradezco que hayas aceptado la invitación de nueva cuenta. Es un gusto platicar contigo al fin sobre Ryu Murakami. Obviamente eras la última, digamos, eras la persona que me faltaba con la que quería platicar sobre literatura japonesa. Ya he platicado con más gente de Chile que ha estado muy metida dentro de esto, desde una Mónica Rowley, una Marcela Chandía y otros especialistas, pero me hacía falta tenerte y bueno, al fin ya se me hizo. Muchas gracias por invitarme. Un honor. De verdad, muchas gracias también y pues seguimos en contacto y nos vemos muy pronto en un live más aquí, en La Mira de los Libros y en un podcast más. Así que muchas gracias y gracias Javi, de verdad. Chao, que estés muy bien. Hasta luego. Igual.